Ven, Ramsés. Enseñemos tu nuevo hermanito a Faraón. Moisés. Muy bien, eso nos hace pensar en que fue una situación peligrosa, comprometida, difícil, más allá de algunos detalles. Pero vamos a leer la palabra de Dios, una vez sabiendo de qué estamos hablando, Hebreos 11:23 y Éxodo 2:3. Hebreos 11:23 dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el decreto del rey. Había un decreto de Faraón de exterminar, de tirar al río a los niños varones hebreos, porque se estaban multiplicando y se sentían amenazados. Éxodo 2:3 dice sobre los padres: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Hasta aquí. Es hermoso lo que Dios coloca en nuestras manos, bajo nuestra custodia. Hoy no vamos a hablar solamente de los hijos, de los niños que tenemos en nuestras manos, que debemos custodiar, resguardar, etcétera, sino además de todo aquello que llega a constituir suma importancia para nosotros, aquello que llega a ser realmente un tesoro. Además de los hijos, hay asuntos, hay temas que te va la vida detrás o que tú le das una gran importancia. Hay asuntos que no duran toda la vida, sin embargo, son como un tesoro para ti. A veces seres queridos o situaciones que deben cambiar, hay un interés, una ansia. Pero es muy hermoso lo que el Señor pone en nosotros. Y también en el caso de los hijos, en el caso de los padres de Moisés, fue la convicción de lo que no veían, la certeza de lo que ellos esperaban, es decir, la fe, lo que les hizo hacer lo que hicieron, lo que les hizo primero resguardarle durante un tiempo y después dejarle en manos de ese acontecimiento, esperando algo mejor y salvaguardarle de la muerte. La hermosura del hijo es lo que dice la palabra de Dios. La hermosura de Moisés, los padres le vieron hermoso. La hermosura que nosotros vemos en nuestros hijos va muchas veces más allá de lo que otros ven en ellos, sean más agraciados o menos agraciados, aunque eso, la verdad que debe valorarse según la hermosura que Dios ha creado a cada uno, y la hermosura es diferente, los parámetros que hoy en día se usan a los que Dios tiene, y nosotros debemos saber ver eso. Pero hay una hermosura más allá de lo natural. Se trata de ver la potencialidad, la hermosura
que encierra cada tesoro. Un tesoro es algo muy preciado y nadie pensaría esconder un tesoro seguramente en un lugar visible o flotando por encima de un río, sino escondido en algún lugar. ¿Qué es lo que Dios pone en nuestras manos? ¿Qué tesoros tenemos con nosotros? Al ver la madre de Moisés, los padres, algo más allá de lo que veían sus ojos, estaban viendo la potencialidad, lo que podía llegar a ser. Cuando alguien tiene una bellota entre sus manos, no solamente tiene una bellota, sino que puede llegar a ver un bosque de encinas. Y no es soñar, eso no es soñar, no es una imaginación, es real. El bosque está dentro, en sus orígenes todavía, en formas muy primitivas. La potencialidad de las cosas, lo que va a dar de sí algo, es algo que pertenece a la creencia, a la espera y también al mundo de la fe. Tenemos tesoros en nuestras manos. Los padres de Moisés no iban a conformarse en entregarlo sin más para que fuera exterminado como el resto de niños en aquel genocidio. No iban a conformarse a dejarlo en manos de Faraón. ¿Quién es Faraón? Hemos dicho muchas veces que la gran similitud que hay entre el Egipto bíblico y lo que representa, y para nosotros es espiritualmente el sistema que nos rodea, el mundo que nos rodea. Faraón representa al adversario, al enemigo, y nosotros estamos rodeados por un sistema que quiere imponer sus formas, sus leyes, sus presiones, sus apetencias. El decreto de Faraón era exterminio, sofocar los brotes verdes, anular todo tipo de vida, todo proyecto. Recuerda que no estamos hablando solamente de hijos, sino de tesoros, de proyectos, de temas de interés para nosotros. Todo lo que lleve vida, el enemigo, nuestro enemigo natural, querrá sofocarlo, aniquilarlo. De esta manera también con nuestros hijos, este siglo o sistema que nos rodea quiere tragarlos. Hay un gran periodo de tiempo en que están sometidos, como sabemos, incluso a un sistema de educación que está impregnado de cosas muy equivocadas. Nosotros no podemos conformarnos y cruzarnos de brazos para dejar que las cosas simplemente vayan así. Dice la palabra de Dios que los padres del niño de Moisés le escondieron porque lo veían hermoso. Pero mira, son miles de niños y también miles de semillas de vida, de proyectos, de asuntos que Dios pone en nuestras manos para que se desarrollen algún día, que mueren antes de hora, porque el caudaloso Nilo se los traga. Ahora, el Nilo representa todo el sistema que corre y que quiere ahogar de verdad lo que tiene vida. En estos versículos hay bastante enseñanza. Una de las primeras cosas que tenemos que recordar, un llamado que tenemos que hacer, que recordarnos unos a otros. Padre cristiano, padre creyente, esconde a tu hijo, a tu hija. Escóndelo. ¿Dónde? En la arquilla de juncos. ¿Qué significa? ¿Qué representa la arquilla? La arquilla, esa arca pequeñita elaborada con juncos. Es el refugio secreto. El Salmo 91 habla de estar bajo las alas del Omnipotente. Él es la roca, la dureza contra las tempestades. Es posible que sea duro a la vez, pero suave como las plumas.
allí nuestros hijos desde antes de nacer, en el vientre de la madre, hay que empezar ya a orar por ellos. Porque no somos solamente lo que vemos, lo que ven nuestros ojos. Hay un mundo, hay un alma, hay un espíritu. Y eso se capta, se traga, se absorbe. Necesitamos encomendarlos bajo el refugio secreto, allí, en la dureza de la roca que protegerá, pero también en la calidez de las plumas. Como dice el Salmo 91, bajo sus alas estará seguro. Aleluya. La conciencia del Omnipotente. De esa manera protegido, todavía cuando es inconsciente a tentaciones y peligros, cuando son pequeñitos, tú no descansas físicamente y duermes regular, ¿sí? ¿Cuántas madres tienen hijos menores de 2, 3 años? Madres y padres. ¿No hay ninguno? Ah, sí. 8, 9. ¿Qué tal se duerme? Rolo dice que... Porque hay un trabajo físico ahora. Después el trabajo físico va a desaparecer cada vez más y va a venir un trabajo emocional y espiritual también. Los problemas, a medida que los niños crecen, los problemas crecen. Hay una etapa en que son inconscientes de peligros, de tentaciones, solamente los vemos nosotros. Pero mira que dice, parte del versículo que hemos leído, respecto a la arquilla de juncos, dice, después que la hubo elaborado, dice, la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño. La calafateó, mira qué verbo más difícil, es que le puso alquitrán, la pintó con cuidado. El asfalto y la brea es aprovechar cada oportunidad para crear una capa que no tenga poros. En este caso, el arca pequeñita no debía tener ningún poro para que la filtración del agua no subiera donde estaba el tesoro, que era el niño. No podía estar en contacto con el agua. Así que imaginaros con el cuidado. Jocabed, la madre de Moisés, no estaba haciendo arquillas en serie. Estaba haciendo la arquilla de su hijo. Y se detuvo seguramente todo el tiempo que fuera necesario. Y otra capa. No, por si acaso otra. Y por aquí, a reforzar esta parte. No, mejor un poco más. El asfalto y la brea son la educación cristiana. Es cada momento, cada oportunidad, cada comentario, cuando sale algo por televisión, aprovechar cada comentario, cada asunto que viene del colegio, cada oportunidad de conflicto que tiene tus hijos y cómo deben resolverse, cada pregunta, cada tema, asfalto y brea, bien impregnado. ¿Para qué? Para que pudiera flotar, date cuenta, flotar por encima del agua. No que el agua se lo tragara, sino flotar. El niño no iba volando, sino que tenía que ir por el río. No nos queda otra, tenemos que ir por donde estamos. El Señor oró, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos aquí, estamos y tenemos que estar aquí, flotando por encima. La crianza que recibió Moisés, lo poco que pudo impregnar su madre, que fue bien poco, aunque la lactancia antiguamente se alargaba mucho más tiempo, pero lo muy poco que pudiera hacer, de verdad que fue aprovechado.
Moisés tiene después, a pesar de tener una gran influencia de Egipto, responde mucho mejor que el resto del pueblo, que tuvo menos influencia de la cultura egipcia, responde mucho mejor en el desierto. Pero mira, si es importante el papel de la crianza, asfalto y brea, aplícalo también a lo que decíamos al principio, asuntos que son de nuestro interés, tesoros para nosotros, cómo deben resguardarse calafateados con asfalto y brea hasta dejarlos en cierto lugar. Dice el versículo, una hermana suya, está hablando de Miriam, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Mientras la arquilla con el tesoro estaba surcando las aguas del Nilo. Es difícil, pero es posible entrar en el reposo de Dios. ¿Qué ocurre cuando por fin tienen que soltar la arquilla? No había ninguna cuerda sujetando la arquilla. La verdad es que nosotros nos es muy difícil. La verdad es que cualquier tema que sea de nuestro interés y nuestros hijos, casi siempre hay una cuerda que alargamos y le damos más metros y más metros y más metros para tener siempre algo físico donde agarrar y decir, para acá, por si acaso. Una hermana suya se puso a lo lejos. Se trata de que desarrollemos la vida de oración. Esta vida cede el control de lo físico a lo espiritual. Anota eso. Ceder el control de lo físico a lo espiritual. ¿Tú crees que Dios, siendo consciente que hay un tesoro, no va a proveer del camino necesario para que ese tesoro tenga la oportunidad de llegar a salvación, a un camino, a una meta segura? ¿Tú crees que Dios improvisa tanto como para permitirse el lujo de no proveer un sistema en que haya una oportunidad de salvación y rescate? Pero es que el río está lleno de cocodrilos. Y es verdad. Las mandíbulas de los cocodrilos, tantos litros de agua, otros peligros. Cualquiera que vea eso y pueda arrebatarlo. Yo no sé, nos parece bonito y vemos la imagen del musical pero yo no sé cuántos de nosotros serían capaces de dejar un Moisés, una arquilla de esas características y dejar a tu bebé de menos de 3 meses en medio del río y dejarlo que marchara. Es muy comprometido, ¿sí? A la madre le iba la vida allí. Y al padre igual. Hay un método, llega un momento que tenemos que soltar sí o sí los asuntos. No podemos tener a la arquilla. Eso no es como ir a pescar y recoger con un carrete. Parece que no va bien, parece que hay peligro, lo recojo. No. Llega un momento en que tenemos que soltar de verdad y tiene que seguir su curso. La visión, Miriam estaba a lo lejos. La visión espiritual, la visión de las cosas espiritualmente y la oración que intercesora, tienen que sustituir al control físico y al control emocional.
La visión espiritual y la intercesión tienen que sustituir al control físico y emocional. Repite conmigo. La visión espiritual y la intercesión deben sustituir al control físico y emocional. Muy bien. Ahora a practicarlo. Tenemos que practicarlo con los nuestros. Tenemos que practicarlo con los asuntos que tenemos tan gran estima. No podemos rodear siempre, estar presente. Hay veces que los hijos tienen 20, 30, 40 años y la mamá todavía está padeciendo por él. Padecer, sufrir, orar es parte del paquete. Pero hay que soltar. Hoy en día se quedan hasta los 30 normalmente en casa, porque dicen que se está mejor y porque los medios a veces no acompañan. Pero hay que soltar. Repite conmigo. Hay que soltar. Hay que soltar. Las esposas quieren que sus esposos se hayan soltado de su mamá. Los esposos quieren que las esposas se suelten de sus mamás y sus papás. Cuando me llegue el momento ya veremos cómo me va. Hay algo mucho más grande que nuestro control, que nosotros mismos. Pero es que los cocodrilos, pero es que el agua, mucho más grande. Ahora, hay dos cosas que nos atacan mucho, la ansiedad y la preocupación. Os lo puse en el maná también, para recordarlo. Tanto la ansiedad como la preocupación son ataques del enemigo a nuestra mente. Nuestra mente fue pensada, diseñada para ciertas cosas, fue creada por Dios para ciertas cosas, no para otras. Y casi todo el tiempo la tenemos sobrecargada y distraída con cosas indebidas que nos desubican de los propósitos para nuestras vidas. Los propósitos divinos, los propósitos de Dios. Es imposible tener paz. Es que yo quiero tener paz. Es imposible tener paz y preocuparse al mismo tiempo. No se puede. La paz no es algo que se inyecta en una persona sin más. La paz es un fruto del Espíritu. Y es el fruto, ese fruto es el resultado de morar en la vid. ¿En qué vid? En la vid verdadera. Juan 15. La vid verdadera. Juan 15. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús mismo. Mi Padre, dice, es el labrador. Si permanecéis en mí, enganchados, injertados en la vid, como parte, los sarmientos, las ramas, ahí fluirá la vida y ahí tendremos descanso. La paz es fruto del Espíritu y viene como resultado de morar en la vid. El morar se relaciona con el reposo de Dios, mientras esa arquilla con ese tesoro que nos preocupa tanto está surcando ya el río. A la preocupación tiene que ver con el temor, tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con repetirse pensamientos. A nosotros mismos nos vienen pensamientos y nos recreamos y les damos vuelta y nos asustamos por ellos, pensamientos que es como si vinieran una y otra vez y te muerden, como si te mordiera algo y al cabo de otro rato, otro día, otra vez lo mismo.
Pero Mateo capítulo 6 es un lugar donde el Señor habla y hace varias preguntas ese capítulo. Dice, ¿no es la vida mayor que las cosas? Dice Jesús. ¿Por qué preocuparse por lo que no tenemos ahora? Baste a cada día su propio afán. ¿Por qué desgastar el tiempo que Dios nos ha dado para hoy y en esta etapa? ¿Por qué desgastar ese tiempo preocupados por el mañana? Jesús habla sobre los pájaros y dice, ¿no valéis vosotros más que un pajarillo? Dice, pues el Señor invita a hacer ese ejercicio, a mirar, a observar los pájaros que están, y podríamos hacerlo, deberíamos hacerlo, ahora es tiempo de esto, ya se les oye cantar, ya viene el buen tiempo y se les escucha. Yo no sé si tú tienes pájaros cerca, en la ciudad a veces solamente hay palomas o pajarracos, pero es muy bonito, te invito a que lo hagas. A veces necesitamos silencio, hablar menos y recrearnos en la naturaleza que Dios ha hecho. Y los pájaros, no se ha visto, como se decía, no se ha visto todavía ningún pájaro con un colapso nervioso encima de la rama. Están tranquilos, están viviendo el ahora. Qué triste. Pero es que necesitamos la gracia de Dios, es verdad. Necesitamos su gracia, pero su gracia es para hoy. La gracia de mañana vendrá mañana, todavía no la tenemos. En cambio, si me preocupo por mañana, pero no tengo la gracia para mañana, estoy en números rojos. La gracia, el momento, la provisión, lo suficiente, el versículo, el recordatorio para lo que estoy pasando ahora, lo puedo tener. Aleluya. La preocupación abre las puertas a la incredulidad. Quiero que leamos juntos en Hebreos capítulo 4. Dice el escritor de Hebreos, versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron, ¿por qué? Por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 2 dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Dios desea que entremos en su reposo, hemos sido creados para reposar también, pero no podemos entrar en el reposo que significa confianza, descanso, si no va acompañado de fe. Cuando estamos creyendo totalmente que un desastre va a ocurrir, cuando estamos temiendo, tener temor y miedo no es pecado, es natural, es una reacción del alma. El problema es mantener eso y retener eso
todo el tiempo. Este es el texto de Hebreos. A veces no se aprovecha la promesa que Dios ha dado respecto a las cosas, respecto a tus hijos, respecto al asunto que te preocupa. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe. Fe es creer, fiarse, descansar, tener por cierto que lo que Dios dice que Él va a hacer, lo va a hacer, aunque nuestros ojos no vean nada ahora mismo. Porque si lo vemos, no hace falta fe, lo estamos viendo ya. Descansar en los brazos de Dios. Muchos han descansado en brazos humanos, han sido o hemos sido decepcionados y por lo tanto les cuesta, no quieren descansar en los brazos de Dios. Pero mira, los brazos de Dios no son los brazos humanos. Él puede sostener en la punta, en el hueco de su mano, dice, todo el universo, las aguas. Nos conoce bien a cada uno antes de nacer, conoce nuestros pensamientos. Sabe de qué cosas tenemos necesidad. La fe es el antídoto, el combustible en la travesía del mundo espiritual. Es el combustible. Repite conmigo, la fe es el combustible en el mundo espiritual. Necesitamos ejercer fe desde el minuto 1 y renovarla. Es verdad que nos desinflamos, que se nos va, pero necesitamos recuperar otra vez. ¿Dónde? Cuando nos quedamos sin gasolina, últimamente estoy recordando mucho lo de la gasolina, cuando estamos a punto de quedarnos sin gasolina, debemos ir a la gasolinera. Mira, matrícula de honor. Necesitamos ir a la fuente de provisión. Cuando nos estamos quedando sin agua, necesitamos ir hoy en día dice a la tienda. Bueno, yo todavía lo practico como antiguamente. Voy a la fuente, literalmente con las garrafas de agua, a coger agua. Necesitamos ir donde está la provisión. La fe nos hace ir por encima, combustible. ¿Qué necesitan las aves para volar? Lanzarse. No creo que se planteen, ¿me va a sostener? ¿Hay algo que hoy me voy a caer en picado? Las aves planean, confían en la fuerza del viento, es un instinto que tienen. Al principio los polluelos tienen que ser hasta echados del nido para que practiquen, para que ejerciten sus alas. Y los padres solamente en las primeras ocasiones están pendientes por si tienen que recoger al polluelo y otra vez remontarlo. Pero necesitan extender las alas y moverse, ¿sí? Dejar la pequeña arquilla por el Nilo significaba salvarlo de otra cosa. Y yo no me creo que los padres de Moisés estuvieran tranquilos dedicándose a otras cosas. Seguro que estaría esa madre confiando, orando, pidiéndole al Dios de sus padres, a su Dios personal, que estuviera cuidando, guardando, pero estaba en sus manos. En el momento en que suelta la arquilla, lo deja en las manos de Dios, ¿sí? Tenemos tanta ansia por preservar aquello que creemos que solamente nosotros podemos hacer y resguardar. Pero yo estoy viendo muchos resultados
hermanos, últimamente en el poder de la oración. Necesitamos orar, interceder, pero necesitamos, como estamos hablando ahora mismo, ejercitar fe. La intervención, el control personal, la manipulación, son frutos que no vienen de arriba, son frutos que no vienen de Dios. Necesitamos confiar. Se necesita mucha más fuerza que la nuestra personal para resguardar un proyecto, para resguardar a nuestros hijos y finalmente ver la gloria de Dios. Algunos están pasando por situaciones complicadas, bien difíciles. No todos tienen a sus hijos con ellos en edad todavía que podrían tenerlos, o no todos están en los caminos del Señor. Pero todavía no ha terminado. Todavía hay tiempo, hasta el último momento, hasta el último suspiro. Por eso no podemos hacer otra cosa, y es aún lo primero que podemos hacer. Recuerda que a veces decíamos que algunos comentaban, lo hemos probado todo, hemos ido aquí, allá, nos hemos esforzado, hemos ido a médicos y ahora solo nos queda orar. Mejor empezar orando, ¿sí? Los testimonios de algunos de vosotros en países donde la situación económica y de otro tipo está muy mal. Eran hasta el punto de medicinas, aspirinas, tener que comprarlas una por una y tener que orar y usar la oración mucho más porque no quedaba otra. Y no había medios para que te atendieran los médicos, etc. A veces la necesidad crea eso. Yo quisiera, sería muy bueno, muy aconsejable, no esperar a grandes desastres para ejercitar esa manera de hacer a la que Dios nos invita. El fruto de la fe, el dejar el tesoro en el Nilo para esos padres, fue que ese muchacho creció, pero finalmente Dios tenía propósitos de liberación no solo para su vida, sino para todo su pueblo. No todos los niños van a ser Moisés con esa misión específica. Hay muchos propósitos, pero sí se necesitan madres y hermanas como las de Moisés, orando, ejerciendo sana influencia, dejando las manos de Dios. Queridos y queridas, se resuelve mucho más de lo que creemos, confiando, orando, haciendo nuestra parte como cuando toca, pero ya no más. Y eso de verdad es ejercer fe. Aleluya. ¿Cuántos entienden esto? Ahora yo no sé cuántos están de acuerdo, pero necesitamos practicarlo. Y qué difícil es. Esta mañana mi esposa me decía, es así, pero qué difícil es. Tenemos tendencia a coger la arquilla y tenerla sujeta con una cuerda y no soltarla. Dice, el Señor siempre te habla a ti primero, siempre te predica a ti. Porque dice, voy a hablar algo sobre la preocupación, la ansiedad, la fe. Es que la arquilla parece que esté enjabonada, se nos escurre entre las manos. Quisiéramos tenerla, pero se nos va. Aleluya. El hermano Daniel del Vecchio escribió en Piedras Fundamentales, necesitamos desarrollar el sentido de la fe y confianza. A no ser que usemos nuestra fe y permitamos a Dios que nos ponga en situaciones en las cuales la fe se necesita, nunca podremos crecer en ella. Una gran fe requiere grandes pruebas. Cuando estos sentidos no son usados, están atrofiados, dormidos,
Volvemos a nuestra infancia espiritual y necesitamos oír nuevamente los primeros rudimentos de la enseñanza de Cristo. Podemos leer juntos 1 de Pedro 5:7 para terminar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre el que tienes a tu lado. No, pobrecito, pobrecita. Sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es que lo leemos como literatura, lo de los pajarillos, pero es que Jesús lo dijo. Vosotros valéis mucho más. Mucho más. Toda vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Necesitamos gasolina. Esa fe. ¿Has visto en los dibujos animados cuando salen corriendo y se quedan corriendo en el aire, disparados? Hay unos segundos que tú dices, ahora se va a caer, pero no se cae. Y sí, después ya, para abajo. Es como que se le termina la gasolina. ¿Se ha dado cuenta que no toca el suelo? Pero estaba... Fe en lo que no, en lo que creemos que va a ser imposible. Por eso a veces se habla tanto de la fe de un niño, como Jesús dijo, porque nos inspiran, porque son inocentes en un sentido y creen. Tú le explicas algo por primera vez o se lo dices todo convencido y te creen. Es ahora con 17 años y Dana me cree muchas cosas que a veces le bromeo, pero se lo digo tan convencido y tan serio que se queda convencida. Después le tengo que decir, no, es decir, papá. De nuestro Padre sí que nos podemos fiar, ¿sí? Vamos a orar juntos. Vamos, hermanos, aquí en la alabanza para terminar. Aleluya, gracias Señor. Bendito seas. El Señor. Te pedimos una vez más que tú nos recuerdes sobre esta enseñanza. Por mucho que nos esforcemos, ninguno de nosotros, como tú dijiste, podrá añadir nada a su vida. No podrá añadir un palmo de estatura, no podrá añadir nada. Tú eres el Todopoderoso. No nosotros, ni los que tenemos cerca, no brazo de hombre. Hay cosas que pedimos y no van a ser concedidas, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pedimos en este día que tú nos ayudes a entender la necesidad de soltar nuestro tesoro, que aunque esté envuelto en medio de ese río y de este río que es el sistema, las circunstancias, el mundo, lo que nos rodea, los peligros, ese tesoro va a ser guardado por tu poder a través de la oración. Ayúdanos también, Señor, a soltar, a entregar, como Abraham entregó a Isaac, como Jocabet entregó a Moisés. Lo más preciado para nosotros. Y quizás sea un tesoro para nosotros, pero tú quieres también que nuestro corazón se desprenda y quieres trabajar ahí. Ayúdanos en el nombre de Jesús.
a poner la confianza en ti, el Todopoderoso, la roca, el Omnipotente. Gracias, Señor, por tu soberanía. Oh, Dios mío, trabaja con toda ansiedad en nuestras vidas. Necesitamos esforzarnos, poner nuestra parte. Es un trato, pero ayúdanos a no salir corriendo, a no enfrentar con violencia, sino finalmente a soltar, a bajar los brazos y a pedir, a decir: Señor, sigue tratando conmigo, pero dame gracia. En el nombre de Jesús, ¿podrá a alguno de vosotros, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Ayúdanos, Señor. Vamos a cantar juntos, vamos a dar adoración al Señor, a proclamar que Él tiene poder sobre todas las cosas y que Dios nos ayude y nos siga hablando.